Diego era un hombre con una determinación inquebrantable en su búsqueda de riqueza. Desde muy joven abrigó ambiciones grandiosas y su mente estaba incesantemente ocupada con estrategias para acumular fortuna. Su vida se resumió en un único objetivo: hacerse rico rápidamente, cueste lo que cueste. Esta ambición excesiva lo llevó a ignorar cualquier ética o consideración por los demás, dejando un rastro de relaciones fracturadas y decisiones cuestionables en su camino hacia el éxito financiero. Por otra parte, su abuelo, don Alejandro, fue un hombre de alma gentil y corazón generoso. Desde que Diego perdió a sus padres en una tragedia cuando era niño, don Alejandro ha asumido el papel de protector y mentor. Dedicó su vida a cuidar a su nieto con amor incondicional, viendo en él no solo un heredero de su fortuna, sino un niño necesitado de orientación y cariño. La relación entre Diego y don Alejandro era compleja. Mientras su abuelo veía en su nieto un potencial ilimitado para el bien, Diego solo veía un medio para lograr sus propios fines. Apreció el consuelo y los recursos brindados por don Alejandro, pero nunca entendió el verdadero valor del amor y la dedicación que le brindó su abuelo. Esta disparidad de valores entre el nieto codicioso y el abuelo compasivo creó una tensión subyacente, una brecha emocional que Diego nunca se molestó en reparar. A medida que profundizaba más y más en sus ambiciones, se alejaba cada vez más del único vínculo humano verdadero que tenía. Y fue esta brecha la que terminó moldeando sus destinos de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Diego estaba en un estado de desesperación creciente. Su insaciable sed de riqueza lo consumía y veía la casa familiar como una rápida oportunidad de obtener el dinero necesario para satisfacer sus extravagantes deseos. Ignorando por completo el apego emocional de don Alejandro y sus derechos sobre la propiedad, Diego decidió actuar. Con un corazón endurecido por la codicia, se involucró en negociaciones secretas para vender la casa sin el conocimiento ni el consentimiento de su abuelo. Para Diego, la idea de traicionar la confianza y el cariño de don Alejandro era solo un obstáculo insignificante en su camino hacia la riqueza personal. Luego de concretar la venta, Diego tomó una decisión que sellaría el destino de su abuelo y lo separaría cruelmente de su hogar. Con el pretexto de brindar una atención superior en un ambiente controlado, persuadió a don Alejandro para que se trasladara a un asilo, ocultando las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones. Utilizando manipulación emocional y falsas promesas de comodidad y seguridad, Diego logró convencer a su abuelo de aceptar el cambio. Sin embargo, detrás de las fachadas de preocupación filial, Diego solo se dejaba llevar por sus propios intereses egoístas. No dudó en sacrificar el bienestar y la felicidad de don Alejandro en aras de su excesiva codicia. El engaño perpetrado por Diego no solo privó a su abuelo de su hogar, sino que también socavó profundamente la confianza y el vínculo familiar que un día los unía. Y solo con el tiempo Diego se daría cuenta del verdadero precio de su traición y del abrumador peso del arrepentimiento que lo perseguiría implacablemente. Han transcurrido 4 años desde el fatídico día en que Diego engañó a su abuelo y lo despojó de su hogar y sus comodidades. Durante este periodo, Diego encontró el éxito financiero que anhelaba. Sus empresas prosperaron, sus arcas se llenaron de riqueza y su influencia se expandió considerablemente. Sin embargo, a pesar de su aparente ascenso en la vida, un sentimiento de inquietud comenzó a echar raíces profundas en su conciencia. A medida que pasaba el tiempo, los recuerdos de la amable sonrisa de su abuelo y los momentos compartidos en la casa familiar rondaban por los rincones de su mente. Por mucho que intentara ignorarla, la imagen de don Alejandro, desplazado en un asilo y privado de su libertad y comodidad, persistía como una sombra constante en su conciencia. Las ganancias que acumuló ya no pudieron disipar el sentimiento de vacío que se instaló en su corazón. Por más que intentaba justificar sus acciones pasadas, Diego empezó a sentir que el peso del remordimiento se intensificaba a medida que pasaban los días. Las noches estaban plagadas de sueños inquietantes y la vida cotidiana se convertía en una carga cada vez más pesada. La riqueza material que tanto había deseado ahora parecía vacía e insignificante en comparación con la culpa que lo carcomía por dentro. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de éxito y seguridad, Diego ya no podía ignorar el grito de su propia conciencia. El precio de su avaricia y traición se hacía cada vez más evidente y sabía que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones. El arrepentimiento comenzó a invadir su corazón,
anunciando el inicio de un doloroso viaje hacia la redención. A medida que el peso del tiempo se acumulaba sobre los hombros de Diego, se vio obligado a afrontar las consecuencias de sus acciones pasadas. En momentos de silencio y soledad, su mente volvía al pasado, revisando los acontecimientos que lo llevaron a su situación actual. Y fue en estos momentos de reflexión cuando empezaron a surgir verdades incómodas. Diego ya no podía ignorar la terrible realidad de sus elecciones. Su codicia desmedida no solo lo había cegado ante el sufrimiento de su abuelo, sino que también lo había convertido en un traidor a la confianza y el amor que don Alejandro siempre había depositado en él. La casa que Diego había vendido no era solo una propiedad, era un símbolo del hogar y la seguridad que su abuelo había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. La dolorosa comprensión de que había traicionado la confianza y el afecto más profundo de su abuelo comenzó a resonar en su mente como un eco incesante. La codicia que lo había impulsado a cometer tales actos se reveló ahora como la causa de su mayor dolor y remordimiento. Se dio cuenta de que había cambiado el amor y la lealtad de su abuelo por ganancias materiales efímeras, y el peso de esta traición pesaba sobre él como una carga insoportable. Cada recuerdo de don Alejandro, cada palabra no dicha y cada gesto de amor que había ignorado ahora lo perseguían implacablemente. Diego finalmente comprendió que la verdadera riqueza no residía en las fortunas que había acumulado, sino en los lazos familiares y la integridad moral que había sacrificado en el altar de su ambición. Y fue esta dolorosa conciencia la que lo impulsó hacia un camino de redención y perdón. Un silencio solemne envolvió los pasillos del manicomio cuando llegó una visita inesperada para don Alejandro. Una figura enigmática, envuelta en misterio, apareció en la puerta de la habitación del anciano, proyectando una sombra intrigante sobre el tranquilo ambiente. Para don Alejandro, cuyos días transcurrían principalmente con la monótona rutina de la vida en el asilo, la llegada de esta visita fue un rayo de luz en un horizonte oscuro. Diego, al enterarse de la visita, sintió una curiosidad inquieta palpitar en su pecho. Había algo en esa escena que lo intrigó profundamente. Detrás de su máscara de indiferencia, una semilla de inquietud comenzó a brotar en su corazón, instándolo a investigar más a fondo. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad sin descubrir la verdad detrás de la misteriosa visita. Con pasos cautelosos, Diego inició su investigación, observando desde lejos cómo la figura desconocida interactuaba con su abuelo. Estudió cada movimiento, cada palabra intercambiada, buscando pistas que pudieran revelar la identidad y las intenciones del visitante. La sombra del misterio se cernía sobre él, despertando su determinación de desentrañar el enigma que yacía ante sus ojos. Mientras observaba la interacción entre don Alejandro y su misterioso visitante, Diego comenzó a sentir que las piezas del rompecabezas poco a poco iban encajando en su mente. Lo que comenzó como simple curiosidad pronto se convirtió en una ardiente obsesión por descubrir la verdad. Sabía que la respuesta a sus preguntas estaba a su alcance, esperando ser revelada. Y así, impulsado por un deseo incontenible de saber la verdad, Diego se lanzó de cabeza a la búsqueda de la identidad y el propósito de la misteriosa visita. Diego observó con creciente ansiedad cómo el misterioso visitante hablaba con su abuelo. Cada palabra intercambiada entre los dos parecía pesar mucho en el aire, alimentando la ardiente curiosidad de Diego. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de acercarse y descubrir la identidad del visitante, Diego se sorprendió al descubrir que se trataba de un viejo amigo de su abuelo, alguien cuyo nombre apenas recordaba desde su infancia. Con una mezcla de sorpresa y aprensión, Diego escuchó atentamente mientras el amigo de su abuelo revelaba la verdad oculta detrás de los acontecimientos que cambiaron sus vidas. Cada palabra era como una cuchilla afilada que se clavaba profundamente en su conciencia, exponiendo la crueldad de sus propias acciones. El amigo de don Alejandro no dudó en revelar los detalles de la venta de la casa y el verdadero motivo de la decisión de Diego. La verdad golpeó a Diego como un puñetazo en el estómago, haciéndolo enfrentar el lado más oscuro de su propia naturaleza. Vio su avaricia y egoísmo reflejados en las palabras del amigo de su abuelo, y el peso del arrepentimiento cayó sobre sus hombros con fuerza abrumadora. Ya no había manera de negar la cruel verdad que ahora tenía ante él, una verdad que lo obligó a enfrentar las devastadoras consecuencias de sus acciones. Mientras asimilaba las impactantes revelaciones, Diego sintió una tumultuosa mezcla de emociones inundando su ser.
El remordimiento lo consumió, pero también había una chispa de esperanza, una oportunidad de redención que surgió de las cenizas de su arrepentimiento. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero tal vez todavía había una manera de hacer las paces con su abuelo y de alguna manera comenzar a reparar el daño que había causado. La revelación de las verdaderas consecuencias de sus acciones golpeó a Diego como una abrumadora marea de arrepentimiento. La conmoción y la devastación se mezclaron en su corazón mientras absorbía la magnitud del daño que le había infligido a su abuelo. La imagen de don Alejandro, traicionado y desplazado a un asilo a causa de sus propias acciones egoístas, era casi insoportable de soportar. La profundidad del arrepentimiento de Diego era palpable, pesando sobre él como una carga insoportable. Ahora veía claramente hasta qué punto sus ambiciones desenfrenadas lo habían cegado ante el amor y la lealtad de su abuelo. Cada momento de comodidad y seguridad que había disfrutado a expensas del sufrimiento de don Alejandro ahora lo atormentaba como una herida abierta en su alma. Mientras reflexionaba sobre sus acciones pasadas, Diego se encontró confrontado con la fea verdad de su propia naturaleza. Se dio cuenta, con dolorosa claridad, de lo egoísta y mezquino que había sido en sus elecciones. El efímero resplandor de riqueza y éxito que había anhelado ahora parecía pálido e insignificante en comparación con el tremendo costo humano de sus ambiciones. Cada pensamiento de arrepentimiento era como un cuchillo afilado que se clavaba profundamente en su corazón, hurgando en las entrañas de su conciencia con implacable crueldad. Diego ahora entendió que el verdadero precio de su codicia no se medía en oro, sino en el amor perdido y la confianza rota. Y fue esta dolorosa comprensión la que lo empujó a enfrentar la dura realidad de sus acciones y a buscar la redención donde antes solo había egoísmo. Diego estaba consumido por el remordimiento cuando finalmente reunió el coraje para enfrentar a su abuelo, don Alejandro. El peso de sus acciones pesaba sobre él como un ancla, pero sabía que no podía retrasar más el enfrentamiento que había evitado durante tanto tiempo. Con pasos vacilantes, Diego entró al cuarto de don Alejandro, donde lo encontró sentado en su sillón, mirando por la ventana con expresión distante. El corazón de Diego latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba, cada paso incrementaba la tensión que flotaba en el aire. Al encontrarse con los ojos cansados de su abuelo, Diego vio una mezcla de dolor y decepción que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Tragó con fuerza, luchando por formular las palabras que había ensayado mentalmente durante tanto tiempo. Con voz temblorosa, Diego empezó a pedir perdón. Confesó sus acciones egoístas, reconociendo el daño irreparable que le había causado a don Alejandro. Sus palabras fueron un torrente de sincero arrepentimiento, una confesión de culpa que apenas podía soportar. Promesas de redención brotaron de sus labios mientras se esforzaba por expresar su determinación de remediar sus errores. Prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para reparar el daño que había causado, para reconstruir los vínculos que había roto con su ciega codicia. Don Alejandro escuchó en silencio, su suave mirada revelaba una compleja mezcla de emociones. Por un momento, la habitación se sumergió en un silencio cargado de significado antes de que, finalmente, el abuelo se acercara a su nieto, ofreciéndole una oportunidad de redención que Diego aprovecharía con uñas y dientes. A pesar del profundo dolor que don Alejandro llevaba en su corazón, no podía ignorar el genuino arrepentimiento que brillaba en los ojos de Diego. Aquella llama del remordimiento era sincera y ardiente, prueba del despertar de una conciencia que había estado dormida durante tanto tiempo. Poco a poco, don Alejandro comenzó a hacer espacio en su corazón para perdonar a su nieto, entendiendo que todo el mundo es susceptible de cometer errores y que la verdadera prueba del carácter de una persona está en su capacidad de redención. Con el tiempo, un delicado brote de reconciliación comenzó a florecer entre ellos. Diego demostró su dedicación y compromiso para reparar el daño que había causado, cuidando a don Alejandro con una devoción conmovedora y sincera. Cada acto de bondad y cada gesto de cariño fue como una pequeña luz que disipó las sombras del pasado, creando un nuevo vínculo entre ellos, más fuerte y resistente que nunca. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la relación entre abuelo y nieto floreció con renovada belleza. Compartieron momentos de ternura y risas, construyendo nuevos recuerdos que reemplazaron las viejas cicatrices de traición y resentimiento. Al final,
don Alejandro se dio cuenta de que el perdón era la clave para la paz verdadera y que a pesar de los fracasos del pasado, había suficiente amor en sus corazones para superar cualquier obstáculo. Unidos por el vínculo indisoluble de la familia, afrontaron juntos el desafío de la reconciliación, encontrando en la redención mutua la cura para las heridas que una vez los separaron. Diego vivió un viaje transformador, impulsado por el peso del arrepentimiento y la calidez del perdón. Mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones pasadas, una semilla de cambio comenzó a brotar en su corazón. Se dio cuenta de que la búsqueda desenfrenada de riqueza había nublado su visión, impidiéndole ver el verdadero valor de las cosas que realmente importaban en la vida. Aprendiendo de los errores del pasado, Diego adoptó una nueva perspectiva, que colocaba la importancia de la familia, el amor y la integridad por encima de todo. Reconoció que el verdadero tesoro no reside en las posesiones materiales o la posición social, sino en las relaciones significativas y las conexiones genuinas que compartimos con aquellos a quienes amamos. Con esta comprensión renovada, Diego se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Se comprometió a priorizar el bienestar de los demás por encima de sus propios intereses egoístas, buscando activamente formas de marcar una diferencia en las vidas de quienes lo rodean. Al abrazar una vida de integridad y compasión, Diego se convirtió en una persona mejor, más amable y más compasiva. Descubrió que la verdadera felicidad no está en ganar más, sino en dar más, no en buscar el éxito personal a cualquier precio, sino en cultivar relaciones significativas y dejar un legado de bondad y generosidad para las generaciones futuras. Al final, el viaje de redención de Diego no solo lo transformó, sino que también inspiró a quienes lo rodeaban a seguir su ejemplo, recordándonos a todos la importancia de vivir una vida de amor, compasión e integridad.